es otra vez estar con ustedes para meditar en las escrituras. Quisiera comenzar recordándoles que el próximo domingo no hay un video como tal, sino una reunión en Google Meet, porque es un servicio de acción de gracias por la vida del hermano Edgar Contreras Rosales. Si usted quiere participar dando su testimonio de cómo es de que la vida de él y las enseñanzas aportaron a su vida espiritual, puede hacerlo escribiendo un correo electrónico en la página de la iglesia, y esto lo puede hacer hasta el 15 de septiembre. El 16 de septiembre estaremos confirmando la lista y el orden de quienes quieren participar. Pero si usted no quiere hablar, igual es bienvenido a nuestro servicio. Es vía Google Meet el próximo 19 de septiembre. El enlace de esa reunión se las dejo en el comentario y en el canal de la comunidad aquí en YouTube también va a estar, por si usted quiere participar. Les recuerdo también, hermanos, este libro, si usted quiere hacer la actividad conjunto con los hermanos de la iglesia, por favor también escriba ahí en la página de la iglesia diciendo que quiere hacer esta actividad. La actividad la vamos a comenzar en octubre junto con otras actividades entre semana que estamos preparando siempre para la gloria de Dios y la edificación de los miembros de la iglesia. Como ven, este domingo es muy especial porque nosotros los guatemaltecos celebramos nuestra independencia política de España el 15 de septiembre, y sé que hay algunos hermanos en Cristo que nos ven desde El Salvador, Honduras y el resto de Centroamérica que también lo celebran, y pues desde ya les mandamos nuestras felicitaciones. Y a nuestros hermanos guatemaltecos también es siempre estar en un país que nos da la libertad de podernos expresar y alabar a Dios como lo hemos estado haciendo, y el hecho de que solo por nacer en un país tengamos una posibilidad muy grande de conocer a Dios es algo para darle gloria a Él, hermano, a Dios, hermanos, y pues estar agradecidos también con el país. Por lo tanto, este domingo quiero meditar algo acerca de que está relacionado con las fiestas patrias, y el tema que quiero tratar son tres en realidad, aunque brevemente: la humanidad, el gobierno, que es con lo que nos queremos centrar, y la ciudadanía. Y para esto invito a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 1, que nuestro primer tema es la humanidad, y oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque estábamos aquí otra vez a punto de meditar en tu revelación, Señor, en lo que tú nos has dado. Te damos gracias porque nos permites, Señor, haber nacido en un país que nos ha permitido llegar a tu conocimiento. Sabemos que tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, y el hecho de que estemos en este territorio no es una casualidad, Señor, sino que tú nos permitiste nacer aquí con un propósito tuyo, y Señor, te pedimos que podamos cumplir ese propósito y darte gloria y honra a ti, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están con nosotros, y en general también bendice a nuestros líderes políticos, Señor, que puedan encaminar siempre las naciones a tu plan, a lo que tú has determinado en la historia, Señor, pero siempre que conservemos esa libertad de poder hablar de ti, Señor,
hasta que tú regreses y fundes tu reino, el reino milenario, Señor, que es el reino que todos esperamos. Te alabamos, Señor, y permítenos ser un buen ejemplo de ciudadanía. Amén. Pues, como les había comentado, quisiera de primero ver algo acerca de la humanidad, y es que el hecho de que estemos celebrando un aniversario más de nuestra independencia es porque tenemos un gobierno civil el cual respetar, pero también como seres humanos Dios nos ha otorgado ciertos derechos que son supremos. Y quiero que leamos en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26 al 29, y aquí vamos a ver la creación del hombre. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Entonces, quiero que analicemos estos 4 versículos. Y primero, Dios creó al hombre y le dio vida. Y el hecho de que Él le haya otorgado vida, y una vida especial, no como el resto de las bestias, es algo muy importante porque Él nos concedió el derecho a la vida. Y es el derecho supremo que tiene la humanidad, el derecho a vivir. Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos ese derecho a la vida, hermanos. Otro derecho que nos ha dado es el derecho a la libertad. El hecho de que Dios haya creado a imagen y semejanza al hombre es porque Dios ha creado al hombre como un ser personal. ¿Qué es una persona? Pues es una persona aquella que tiene atributos de ser libre, ser racional y tener emociones o sentimientos. Esos 3 atributos son elementales para definir la personalidad. Es decir, son las características que demuestran que alguien es una persona. Y pues los sentimientos no los puede controlar ningún gobierno a base de leyes, ni tampoco la razón de las personas. Nadie puede meterse a su cerebro y decirle cómo o qué debe de hacer. Sin embargo, la libertad, hermanos, es algo que los gobiernos sí pueden marginar. El hecho de la libertad de locomoción, por ejemplo, es un derecho que el gobierno puede abrir o cerrar la movilidad de las personas. La libertad de expresión, el hecho de que las personas puedan expresar qué es lo que piensan, es un derecho del ser humano en la libertad. Y cuando un gobierno viene y somete esa libertad a su propia opinión o a lo que cree que es bueno, entonces está sometiendo el derecho a la libertad, pero también está sometiendo la razón de las personas, en el sentido de que
¿cómo puede ver alguien que es una persona que razona si no tiene el derecho a expresarlo? Por eso es de que la libertad en los sentidos, muchos sentidos, como la libre locomoción, la libertad de expresión, por ejemplo, que habíamos la libertad de hacer lo que se desee con algunos recursos, también es algo que le pertenece al hombre. Y en comparación con otras mitologías, o mejor dicho, mitologías del área, la creación de la humanidad en las mitologías de la Mesopotamia, se dice que los dioses de ellos crearon a los hombres porque ya no tenían cómo trabajar bien la tierra y necesitaban ayuda, así que crearon otros siervos para que les ayudara a mantener la tierra. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de mitologías como la griega, que yo creo que ejemplifico mejor con este punto la mitología griega porque es más conocida que el resto, que la creación y los hombres fue parte de un placer que tenían los dioses en tener la creación. Y podemos ver tantos mitos de Zeus bajando a la tierra a hacer y deshacer con la creación por su propio placer. Sin embargo, en la cosmovisión cristiana no es así. El hombre es creado para gozar y gobernar la creación. Dios crea un cosmos antes, el mundo, y el hombre es la cabeza de ese cosmos. No es ayudante en el sentido servil de Dios, no es alguien que solo le brinda placer a Dios, sino que está ahí para gobernar y sojuzgar, como hemos visto en el versículo 28. ¿Y cómo lo puede hacer? Porque Dios le concede eso, porque el hombre es libre de gobernar y sojuzgar la tierra, enseñorearse sobre el resto de la creación. Es muy diferente al concepto de otras cosmovisiones que se tiene alrededor del mundo. Pero vean también algo muy importante, que Dios crea todas estas cosas para el servicio del hombre. Y es que en el versículo 29 nos dice, y Dios dijo, vean, que ha dado toda la planta que da semilla y todo árbol que da fruto con algo muy importante, os será para comer. Entonces el último derecho que Dios le concede al hombre desde la creación es el derecho a tener los recursos para sobrevivir. Y no solo el derecho para sobrevivir, que los recursos nos ayudan a sobrevivir y tener la vida, que es el derecho más importante, sino que justamente con estos recursos que cada persona tiene, puede promover y ejercitar su libertad. Veamos también algo muy importante. En los 10 mandamientos, 2 de los 10 mandamientos hablan sobre el derecho a tener recursos propios para moverse, ejercitar esa libertad. Y uno es el que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni a su siervo, ni a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Es Éxodo 20:17. Es muy importante ver que ahí se habla de que ni con el pensamiento tenemos que desear las cosas de otras personas. Entonces es muy importante ese versículo porque nos está diciendo que los recursos son personales. Cada quien puede hacer con sus cosas
el bien que desee, y otras personas no tienen que ni siquiera desear las cosas que el prójimo tiene. El versículo 15 dice: no hurtarás. Y es que aquí los teólogos han visto el fundamento del derecho a la propiedad privada, porque es la voluntad de Dios que tengamos cosas para que podamos ejercer tanto nuestra libertad y poder sobrevivir. O sea, el derecho a la libertad se expande cuando nosotros tenemos propiedades que son nuestras, y también el derecho a la vida es únicamente bajo cosas que nos permiten existir, hermanos. Entonces, quiero leerles algunos puntos sobre el derecho a la propiedad en base a este segundo mandamiento, que son 4 puntos que nos da Charles Hodge en su teología sistemática. El primero: que Dios constituye al hombre de tal manera que él desea y necesita el derecho a la exclusividad de posesión y el uso de ciertas cosas. Como les he dicho, él desea y necesita esas posesiones para ejercer tanto su libertad y mantenerse vivo. 2. El haber hecho al hombre un ser social, él ha hecho que el derecho a la propiedad sea esencial para el sano desarrollo de la sociedad humana. Si algo pasa con el derecho a la propiedad privada, es de que uno puede intercambiar ese derecho para su bienestar, y eso es lo que busca un sano desarrollo de la sociedad. 3. Ha implantado un sentido de justicia en la naturaleza del hombre que condena moralmente lo malo, todo lo que no es congruente con el derecho en cuestión. Es decir, si hay alguien que es robado y usted sabe que eso está malo y es algo que está moralmente puesto según Charles Hodge, en la justicia natural del hombre. Ver que si alguien le quita a una persona es algo malo porque le están robando ese derecho, y es algo inherente a la naturaleza juzgar como malo esto. Y el 4 punto: él ha declarado en su palabra que toda violación a este derecho es pecaminosa, comenzando con este mandamiento de no hurtar, que ya es justamente el acto, pero también condena el deseo de hacer este acto. Como hemos visto, estos 3 derechos son muy importantes y nos van a ayudar a construir qué exactamente es el gobierno. Pero veamos antes otras instituciones divinas. El gobierno es una institución divina, pero hay una institución más pequeña que el gobierno y que está hecha desde la creación, que es el matrimonio y la familia. Cuando Dios juntó a Adán y a Eva, dijo que iban a ser una sola carne, y desde ahí está instituyendo el matrimonio. E instituye el matrimonio y lo establece desde la creación con el propósito de que la humanidad no sea un montón de personas o seres humanos dispersos en una multitud desordenada. Dios, por ser un Dios de orden, organiza a la sociedad con base a la familia, y es el orden de Dios. Ahora bien, hay otra institución que va después del gobierno, que lo vemos en el Nuevo Testamento, y es la institución de la iglesia. Es una institución divina fundada por Cristo mismo, que les leo Mateo 16:18. Yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo funda la iglesia como institución, pero es iglesia de Él. Es por Él y para Él. Además, uno nace en una familia o en un territorio
y no puede escoger por de nacimiento la familia o el gobierno donde va a nacer. Sin embargo, uno sí elige a qué iglesia pertenece. Y vea que también no es de que uno elija pertenecer a la iglesia, uno elige a qué iglesia quiere ir físicamente, pero el hecho de que usted esté en la iglesia es una elección de Dios desde antes de la fundación del mundo, como lo vemos en Efesios capítulo 1. Es Dios quien lo elige a usted, hermanos. ¿Cuáles son los objetivos de la iglesia? Como vimos, el matrimonio y la familia es organizar a la sociedad. La iglesia tiene objetivos que es la gran comisión, que vemos eso en Mateo 28:19 y en Hechos 1:8, que lo hemos estudiado, y el hecho de mantener una antorcha, ser una antorcha. ¿Cómo se puede ver en 1 Timoteo 3:15, donde Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Entonces, la iglesia es el producto de la verdad, pero en este punto de mantener una antorcha, como nos ha dicho Francisco La Cueva, es que es un guardián y un heraldo de la verdad. Ese es uno de los objetivos principales. En la gran comisión, cuando Jesús les dice que ir y predicar a todo el mundo, les dice enseñándoles todas las cosas. Es porque no es solo de ir y predicar, sino el hecho de hacer discípulos y enseñar todas las cosas es ser el guardián, mantener esa antorcha de la verdad. Aunque no es un texto directamente para la iglesia, sí creo que es aplicable a todo creyente. El discurso que está en Mateo 5, del 13 al 16, donde dice que los creyentes son la sal y la luz del mundo. Son esas personas que mantienen alejada la corrupción y que alumbran en la oscuridad, hermanos. Esos somos todos los creyentes. Y otra cosa que también es parte de mantener esa antorcha o mantener la verdad, ser intérpretes de las escrituras, que son la verdad máxima. Y eso lo encontramos en 1 Corintios 2, del 11 al 14. Ahí vemos de que para el mundo las escrituras es una locura porque se disciernen en base a lo espiritual. ¿Qué es esto? Que nosotros los creyentes que tenemos al Espíritu Santo podemos entender gracias al Espíritu Santo que nos ilumina las escrituras. Para otras personas es una locura el hecho de la resurrección, pero gracias al Espíritu Santo que Él nos guía y podemos entender la resurrección, por ejemplo, como una doctrina. Hay otras cosas que para el mundo es una locura, pero para el cristiano son fundamentos de la fe y no es algo que nosotros nos podamos gloriar o vanagloriar en eso, sino es una labor del Espíritu Santo que hace en nosotros. Y la última cosa, el último objetivo de la iglesia es llevar a la madurez a los creyentes, como lo vemos en Efesios 4, del 11 al 16, donde Cristo pone varios ministerios y el punto es de llevar a las personas a que no sean llevados por cualquier viento de doctrina ni falsas filosofías, sino que cada vez más y más nos acerquemos a la plenitud de la persona de Cristo. Entonces, todos estos se relacionan con la gran comisión
que es hacer discípulos y enseñar todas las cosas. Ese es el objetivo principal de la iglesia. Ese es el objetivo y el propósito de la fundación de la iglesia. Y aquí llegamos a la última institución que nos ha traído y con la que nos queremos centrar este día, que es el gobierno como una institución divina. Dios pone el gobierno desde la tercera dispensación en Génesis 9:6. Les leo: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces, lo que está poniendo aquí es la pena capital. Si Dios concede a los humanos quitar el derecho esencial o el mayor derecho que tiene cada persona, que es el derecho a la vida, puede juzgar y poner otras penas por cosas más bajas, porque puede poner o quitar lo mayor. Entonces puede poner una multa de tránsito, puede poner alguna pena de cárcel por algún delito que se infringe, porque él puede incluso quitar la vida, que es lo más apreciado del ser humano. Entonces Dios le da esa potestad al hombre. Y veamos que aquí se menciona 3 veces la palabra hombre, pero la segunda, donde dice por el hombre su sangre será derramada, no se refiere a un individuo X que está ahí, solo quiere venganza, sino que ese hombre es una colectividad. Se está utilizando esta palabra para describir al género hombre, o podríamos decir, por la humanidad su sangre será derramada. Es porque ahí está constituyendo a un grupo de personas que van a juzgar para que su sangre sea derramada. También veamos que las penas y los castigos son equivalentes a los delitos que se está haciendo. Aquí dice el que derramare la sangre de hombre. Aquí está hablando de un asesinato. Esta persona puede ser, como quitó una vida, su vida puede ser quitada de la tierra. Entonces es una equivalencia entre la pena y el castigo con el hecho delictivo que se está dando. Es decir, para hacer justicia no puede, por ejemplo, si alguien se pasa el semáforo en rojo, pena capital. No, porque no hay una equivalencia entre el acto delictivo que se hace y la pena o el castigo recibido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que el gobierno está hecho para impartir justicia y refrenar la maldad. Refrena la maldad de los hombres que han decidido quitar lo más sagrado a otro hombre y quitándole su vida. Entonces, con eso va a refrenar la maldad y mantener un orden social. También lo que está diciendo es de que la obligación del gobierno o el objetivo con que está constituido el gobierno es para impartir justicia. Y una última cosa, dice la razón de por qué el gobierno puede hacer este tipo de cosas, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces el gobierno está para respetar o hacer que se respete la imagen de Dios, pero el gobierno no está para irrespetar esa imagen de Dios, sino para impartir justicia. Y cuando hablamos de justicia no es como ahora hablan de una justicia social, que se refiere de que todos tienen derecho a salud universal o a comida o a bienestar o algo. El gobierno
principalmente no está para eso, está para retribución, y ese es la justicia que está puesta en el gobierno. Es una retribución. Si alguien hace algo malo, tiene que ser castigado o penalizado por ese acto malo. Ahora, les hablo de las actividades que no están inherentemente unidas al gobierno. Como les digo, está para llevar justicia, pero una justicia retributiva, es decir, que alguien hace algo malo y tiene que pagar por el hecho de haber hecho algo malo. Cuando uno ve que está para respetar también la imagen de Dios, lo de los derechos que hemos hablado es de que el hombre tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad y a la propiedad privada. Entonces, de ahí se puede partir de que el gobierno pueda cubrir estos tres derechos: la vida, la libertad y la propiedad privada, fundamentalmente. Entonces, impartir justicia en base a estos tres derechos. ¿Qué cosas no debería de estar haciendo el gobierno? Pues, si solo está para eso, o fundamentalmente está para eso, el resto de cosas que hace el gobierno a veces como que queda de sobra. Y quiero que vean actividades que no están unidas al gobierno, pero aún así la idea social es de que el gobierno tiene responsabilidad en este tipo de cosas. Voy a dar un ejemplo: la repartición de riqueza a los pobres. Eso no está ligado al gobierno. Podemos leer Deuteronomio 26:12, donde dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Entonces, vemos que esto de velar por los pobres no es algo que le esté dando, sea una responsabilidad del gobierno, sino que esto de dar a los pobres es una responsabilidad suya y mía, es de personas particulares. Ahora, ¿cómo sé que es de este tipo, de una persona particular, no de una institución como lo puede ser el gobierno? Pues es porque aquí quien estaba encabezando a Israel era Moisés. Moisés no estaba sembrando frutos de nada porque estaban en el desierto. Entonces no podían diezmar el tercer año del fruto que habla aquí. No está hablando tampoco de la institución religiosa, porque la persona que siembra árboles frutales tenía que dar también el diezmo al levita, como dice. Y el extranjero, el huérfano y la viuda son personas que en la sociedad israelita estaban propensas a la pobreza. Entonces, no es ninguna institución, no es el gobierno. Moisés no podía dar este tipo de gobiernos, ni le estaba diciendo a los reyes que siembren frutas y que hagan este tipo de diezmos. Tampoco es a los levitas que tenían prohibido sembrar, sino que son a personas particulares. Entonces es tanto el ser misericordioso o velar por los pobres, no es algo del gobierno, es para personas particulares, fundamentalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno es solo para, como les digo, impartir justicia y seguridad en base a la protección de la vida de las personas, la protección de la personalidad de las personas
y cómo pueden ejercer esa personalidad con los bienes propios. Para eso es el gobierno. Entonces el resto de cosas quedaría como algo injusto. Y sea injusto o no, veamos la ciudadanía, que el ejemplo para seguir de nosotros es Jesús. Y muchas personas o movimientos se preguntan, ¿es justo pagar impuestos si me están cobrando aparte de el servicio policíaco y las cortes me están cobrando por mantener y velar aduanas, carreteras y el resto de cosas que, como les digo, no están dentro de la función principal del gobierno? Entonces personas creen que es injusto, y lo que nos enseña Jesús aquí es de que aunque sea injusto, tenemos que pagar impuestos por el respeto al gobierno. Nos parece injusto o no, hay que hacerlo. Veamos que en el tiempo de Israel habían dos tipos de gobierno, uno en el templo y otro era el gobierno romano. En el templo había un tipo de gobierno político porque desde la revuelta de los macabeos este grupo sacerdotal quedó también con cierto poder político. Y Roma pues era el imperio que se impuso en Israel, que tenía poder político. Entonces en ambos les consulta, Jesús se ve que paga los impuestos. Uno es en Mateo 17 del 24 al 27, donde llegan algunos a cobrarles el impuesto del templo. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? ¿Acaso es justo que yo pague impuestos? Y la respuesta en síntesis es de que no es justo que Jesús pagara impuestos al templo, pero aún así manda a Pedro a pescar y que saque de ahí la moneda para pagar el impuesto al templo. O la otra vez es cuando algunos fariseos y herodianos se pusieron de acuerdo en Mateo 22 del 15 al 22, cuando le preguntan si es lícito pagar tributo al César, y lo que les dice es de que hay que darle al César lo que es del César. Entonces sí, vemos estos dos pasajes en ambos. Uno dice que aunque sea injusto, pues él lo paga para no escandalizar a las personas, y el otro es darle al César. Ahora, ¿acaso Roma estaba velando por el bienestar de los judíos? ¿Le daba Roma libertad y a los judíos de expresarse? No, la realidad es que no. Y de hecho, ¿quién era el emperador romano en ese entonces? Era alguien que eran unos locos, y este emperador Tiberio principalmente era alguien que escandalizaba al pueblo por sus desmedidas actos sexuales. Era un depravado con cuestiones que una sociedad romana, que hay que decir que ya era una sociedad bastante depravada, lo catalogaba a él como alguien inmoral de tantos actos que hacían, porque era promotor del voyerismo y la pedofilia, en saber ni qué tipo de cosas para escandalizar a la sociedad romana de aquel entonces, que como les digo no era santa. Y entonces, ¿para qué eran los impuestos? Era para mantener ese tipo de vida de un mal social y una depravación. Y aún así Jesús les dice que si hay que darle a César los impuestos, independientemente de para qué los vaya a usar, que los den. No es de que Jesús esté feliz y alegre de que va a servir su impuesto
para mantenerle esa vida de depravación al emperador, sino que es parte de ser buen ciudadano someterse a ese tipo de al gobierno. Ahora bien, vemos también como parte de la ciudadanía algo que nos dice Pablo en Romanos 13 del 1 al 2, donde nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas, de tal modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Una de las cosas que hay que ver en este pasaje es de que cualquier autoridad civil o cualquier autoridad del gobierno ha sido señalada por Dios. Entonces, es señalada por Dios, como hemos visto, para una función especial. Su función es velar por la justicia. Pero, aún así, no es de que Dios esté dándole un privilegio a alguien, sino que Dios, como un soberano de la historia, controla también la historia y utiliza los medios, en este caso la democracia en la que vivimos, para que estas personas lleguen al poder, y son establecidas por Dios. Entonces, quien se opone a la autoridad en no querer pagar impuestos, en hacer delitos, se está resistiendo a lo que Dios puso en ese territorio. Como vemos también el hecho de que ahora en la actualidad hay muchos medios sociales que lo que hace es burlarse del gobierno, yo creo que un cristiano que ejerce la ciudadanía como tal, y en base a lo que vemos aquí, es de que no deberían ni siquiera de burlarse a alguien de su autoridad, pese que ahora hay tantos chistes de las autoridades. Un cristiano no es bueno que participe en ese tipo de cosas. Luego sigue: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es un servidor de Dios para tu bien. Pero si tú haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Qué es lo importante de aquí? Que el gobierno, como les digo, lleva la espada. Es una autoridad a la que debemos de someternos, independientemente de los recursos que obtengan, si los utilizan bien o mal, o no los utilicen, se los roben. No sabemos muy bien de qué es lo que hacen con todas estas cosas, pero usted sométase a esta autoridad. Ahora vean una cosa, que el gobierno es un servidor de Dios. Entonces, sí nos tenemos que someter al gobierno, pero el hecho de que sea designado o señalado por Dios y que sea un servidor de Dios para la humanidad, no implica que nos sometamos por completo, y por eso tenemos un apoyo para la desobediencia civil. Veamos Hechos 4, del 18 al 19. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Como vemos, si el gobierno es un servidor de Dios, nosotros tenemos que servir y obedecer antes a Dios que al gobierno.
Entonces, ¿cuándo podemos desobedecer a un gobierno? Cuando se entromete en cosas espirituales, cosas que no le incumbe definir. Por ejemplo, si nos prohíbe predicar directamente las escrituras, no tenemos que obedecer al gobierno en ese sentido. Pero cuando el gobierno se mete a tratar de redefinir cosas que ya están definidas, por ejemplo, el matrimonio o el derecho a la vida, también podemos no someternos al gobierno y tener desobediencia civil, porque nosotros tenemos que obedecer antes a Dios que a lo que nos dice el gobierno. Pero veamos que es muy importante la forma en que Pedro y Juan tuvieron esta desobediencia, porque ellos no dijeron, bueno, no les vamos a obedecer porque hay que obedecer a Dios, y agarraron espadas y llamaron a varios y sometieron a las autoridades. No fue una desobediencia armada, fue una desobediencia pacífica, pero ellos siguieron predicando. Además, Pedro también nos habla en su primera carta, en el capítulo 2, del 11 al 13, que nosotros somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra, y tenemos que mantener nuestro buen comportamiento para dar testimonio a los gentiles, a las personas que no han creído en Cristo, a los que están afuera del cristianismo. Y que si nos llaman malhechores, sea porque nosotros estamos haciendo un bien delante de Dios, y que la sociedad abomina eso. Entonces, lo que nos dice en el versículo 13 es: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea rey como al superior. Entonces, tenemos que someternos a la institución gubernamental y ser buen ciudadano para ser un buen ejemplo, o alguien que las personas que no son cristianas puedan decir: esta persona realmente qué buena ciudadana es, qué buen comportamiento tiene, y de tal forma de que ellos dar un buen testimonio y ellos puedan llegar a Cristo por nuestro testimonio. Quisiera también leer 1 de Timoteo 2, del 1 y 2, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Vean que aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que estemos orando constantemente por estas personas que están en el gobierno político. Oremos por el presidente de nuestras naciones, hermanos. Pero algo que quiero recalcar muy bien, y ya que es la oportunidad, es de que uno puede orar por ellos, pero no es conveniente orar con ellos, y hay una gran diferencia. Si algún presidente llama a que Guatemala o cualquier país está en un proceso muy malo y que todo el mundo, toda la ciudadanía haga ayuno y oración, yo estaría muy, pero muy restringido con la participación de un verdadero creyente. Veamos Éxodo 10, 17 y 18, cuando le mandan la plaga de langostas. El faraón le dice a Moisés: mas os ruego ahora que me perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite
de mí al menos esta plaga mortal. Y luego dice, y salió Moisés delante del faraón y oró a Jehová. Moisés no se puso con el faraón a decir, ay, sí, Egipto está en medio de una plaga de langostas. Ven, faraón, y oremos cada uno a nuestros dioses. No, Moisés salió del faraón, de la presencia del faraón, y fue a orar a Dios. ¿Por qué? Porque el faraón era una persona no cristiana, no creyente, no era que él iba a adorar a Jehová. Y Moisés sí oró y pidió a Jehová por lo que le hizo el faraón. Entonces, orar por los gobernantes no es lo mismo de orar con los gobernantes. Si nosotros tenemos actualmente un gobierno civil, si fuera cristiano, verdaderamente cristiano, pensaría dos veces si se puede orar o no con esta persona, porque es otro creyente, como hemos tenido en Guatemala gobiernos, pero alguien que le reza a palos y a imágenes de cerámica, no es el mismo Dios que le estamos rezando u orando, hermanos. Perdón, yo no puedo orar con alguien que le está pidiendo a un trozo de madera o a un trozo de cerámica con forma. Entonces, seamos conscientes que para comenzar ni siquiera esa es la función del gobierno. Sí podemos orar y debemos orar por el gobernante, que Dios le dé sabiduría, pero si sale a pedir alguna cuestión de oración y que todos nos unamos como una cuestión ecumenista, realmente no podemos orar con alguien que cree que un palo o un trozo de cerámica le va a conceder algo y que así pide a Dios mediante un montón de personas o imágenes que no va ni al caso, hermanos. Solo tengamos mucho discernimiento con este tipo de cosas. Por último, quiero que veamos que aunque como el gobierno se justifica su existencia por brindar seguridad y justicia a las personas, así también la iglesia se justifica su existencia por llevar la gran comisión a ser discípulos y enseñar todas las cosas. Vemos que Pablo sabe que esa es su misión y por eso él es un misionero, perdonen la redundancia. Él conoce su misión y predica en todos lados el evangelio. Sin embargo, también le escribe a los Corintios en su segunda carta y que les pide ofrenda por los hermanos en Jerusalén. ¿Por qué es esto? Porque él no abandona su misión de predicar y llevar al conocimiento de Cristo a otras personas. Él no abandona eso, pero sí puede hacer otras cosas como recoger ofrenda para los pobres en Jerusalén. Eso lo vemos en su segunda carta. Creo que si el gobierno hace otro tipo de actividades, pues lo que no debe abandonar es brindar justicia. Si usted se siente inseguro en su país, en el lugar donde reside, entonces es que el gobierno no está haciendo su trabajo y hay que preguntarse si valdrá la pena o es justificable que haga otro tipo de cosas si no está haciendo su trabajo principal. Como les digo, pueden hacer más cosas si se quiere, como dar carreteras, brindar acueductos como en el tiempo de Jesús, pero que eso, cualquier cosa que hagan, no lo hagan a expensas de su principal objetivo, que es brindar justicia. Además, nuestra ciudadanía, hermanos, como cristianos, está en los cielos, como vamos a estudiar en Filipenses. Creo que no hay que glorificar ningún sistema, hay que someterse en cualquier sistema que se tenga
en cualquier gobierno, porque como nos ha dicho Pablo, el gobierno es un servidor de Dios y el someternos a este gobierno es someternos a la voluntad de Dios mismo. Hay que vivir bien, sea cual sea en el sistema que tenemos. Para Israel era una teocracia y era mejor porque ellos tenían sacerdotes que estaban en comunión con Dios y podían llegar a decirle a un rey, como el ejemplo de Isaías, ya prepara tus cosas que te vas a morir. Y estaba en toda la libertad un profeta de decir eso, y los sacerdotes también tenían cierta comunión, tenían el Urim y el Turim que revelaban la voluntad de Dios directamente. Pero actualmente no vivimos en una teocracia así, ni siquiera los mismos israelitas tienen el Urim y el Turim para vivir en una teocracia de este estilo. La iglesia en los tiempos de Pablo vivían bajo una dictadura romana, pero ellos vivían bien, toleraban ciertas cosas que estaban en el gobierno, como les digo, los banquetes y las actividades de cada emperador, pero aún así cuando les pedían que le dieran adoración al emperador, no lo hizo la iglesia, porque era en contra justamente de la idea cristiana de que el único Señor es Jesús. Y esto se va a desarrollar durante siglos. Desde el siglo I, segundo y tercero va a haber una gran persecución a los cristianos, porque justamente no le daban adoración al emperador. Entonces tenemos muchos sistemas de gobierno, y en todos, sea cual sea, hay que vivir bien y dar un buen ejemplo. No debemos glorificar ningún sistema, porque todos los sistemas son humanos y por eso van a tener grandes defectos. Pero sí, darle gloria a Dios porque nos ha permitido conocerlo a Él y poder vivir una vida relativamente buena en cualquiera de los sistemas que tenemos. Y como les he dicho, no estamos sufriendo ninguna persecución, pero sí debemos de que si hay alguna escasez o algo que nos incomode, pues aún así vivir bien para la gloria de Dios. Hermanos, estamos en esta tierra, somos peregrinos, nuestra ciudadanía está en los cielos, pero eso no quita que nosotros podamos vivir bien y darle gratitud a una nación que gracias a esa nación hemos llegado a conocer a nuestro Salvador Jesucristo. Si viviéramos en un país musulmán, hermanos, estaríamos condenados. Tendríamos una posibilidad minúscula de llegar a los pies de Cristo. Y por eso, hermanos, llenos de gratitud, pues también sintámonos orgullosos de pertenecer a este país tan hermoso que es Guatemala. Y con esto quiero invitarles a orar y agradecerle a Dios por vivir en un país tan hermoso que nos concede muchos derechos, muchas libertades, pero ante todo la gran posibilidad de conocer a Cristo. Señor, te damos gracias porque tú desde antes de la fundación del mundo nos has elegido y nos conociste, Señor. Tú nos has puesto en un territorio donde nos ha sido fácil llegar al conocimiento de tu palabra y poder aceptar a Cristo como el Señor y Salvador que es.
Sabemos y reconocemos, Señor, que tú eres el Señor y amo de la historia, que tú pones y quitas los gobiernos, tú pones y quitas cualquier organismo, Señor, que tenga autoridad, porque tú usas todas estas organizaciones y gobiernos, Señor, para que tu voluntad sea y que se refleje en la historia, Señor. Nosotros somos ciudadanos del cielo, Señor, y te alabamos y te damos gracias por darnos esa oportunidad de ser hijos tuyos, Señor. Pero también sabemos que estamos aquí en la tierra como unos peregrinos, Señor, y te pedimos que podamos ser buenos ciudadanos, llenos de gozo por nuestra nación, Señor, que cumple un año más de independencia. Es esos movimientos políticos, Señor, que tú has dejado y has permitido, Señor, para que justamente podamos estar aquí y alabar tu nombre, Señor. Bendícenos, Señor, y guárdanos, que así como queremos ser buenos hijos tuyos, también podamos ser buenos ciudadanos, Señor. Y que todo esto sea para tu gloria y alabanza y el buen testimonio de cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.